Estimado Enguer Hachik Pariguesor, buenas tardes. Bienvenido a Audición Gomidas en el mes de octubre. ¿Cómo te va? Buenas tardes, comidas. ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos de recibirte una vez más en el programa. Sabemos con seguridad que tenemos mucho para conversar hoy, posiblemente en uno de los últimos contactos contigo antes de que se desarrolle la COP29. Así que en esa línea vamos y queremos escucharte. Es cierto, hay mucho porque pasó mucho en el mes de septiembre desde el último análisis que ofrecemos por Gomidas, tanto en Armenia como en el mundo, ¿no? Porque podemos pensar en Armenia, pero no es posible dejar afuera el impacto que podría llegar a tener en la región del Cáucaso todo el desarrollo muy preocupante bélico en el Medio Oriente, ¿no? Me refiero a la guerra en Gaza, en el Líbano, y un posible, probable, quizás, enfrentamiento directo de Israel e Irán, que podría ser un elemento que puede cambiar el juego en toda la región. Todavía no especulemos en torno de eso, porque tampoco sabemos cómo puede llegar a ser el impacto en el Cáucaso, pero pasamos al tema, el último probablemente, el enfoque en estas dos últimas semanas de la situación en Armenia con respecto a la seguridad nacional, vamos a poner, y todo el proceso diplomático que se desarrolla en torno de la situación regional en general. Eh, ¿Cómo podemos resumir o cómo podemos conceptualizar, si quieren, esta última etapa, no voy a decir nueva, sino la última etapa del esfuerzo del gobierno de Armenia? Empecemos por el gobierno y después pasamos a la oposición y quizás para cerrar unas reflexiones, como siempre, desde la diáspora y quizás para la diáspora. Entonces, aparentemente el gobierno de Pashinyan está en una carrera para firmar un documento que ellos insisten en llamar un acuerdo de paz con Azerbaiyán antes de COP29, por probablemente el supuesto que tuvieron en aquel entonces cuando ofrecieron en una bandeja la COP29 a Azerbaiyán, que a cambio Azerbaiyán, eh, en adición a todo lo que había hecho en su momento, o sea, había liberado a algunos presos eh, armenios, pero en adición de esto iba a dar un paso más decisivo, digamos, para no quedarse mal frente al mundo, como si esto a Azerbaiyán le preocupara. Bueno, esto no está pasando, y en todos los foros internacionales, en un mensaje tanto al público internacional, a los grandes jugadores regionales e internacionales, así como y sobre todo para el público interno en Armenia en primer lugar y en general, si algo les importa también a la diáspora, el gobierno está insistiendo de que los 16 o 17, bien no lo sabemos, porque tampoco conocemos el documento, bueno, estos puntos están totalmente acordados con Azerbaiyán y que se puede firmar. En un momento dicen el conjunto del documento, en otro momento dicen que parte de este documento para ver, o sea, una desesperación fenomenal para firmar un acuerdo. Y enfrente, ¿qué tenemos? Una Azerbaiyán que no manifiesta ningún apuro, al contrario, está siempre cuestionando de qué acuerdo de paz estamos hablando y poniendo en adelante sus condiciones, ¿no? Condiciones que el gobierno de Armenia siempre encuentra la forma de reconceptualizar para decir que Armenia como nación soberana tiene el control de todas estas propuestas que está haciendo Azerbaiyán.
Ahora, me parece interesante ver qué es lo que está en juego en este momento y cómo se llegó a este punto. Bueno, vamos atrás al 10 de noviembre de 2020, el día siguiente del acuerdo tripartita, que en su momento, digamos, dejó una gran frustración para la mayoría de los armenios y que en su mensaje, haciendo público la, el acuerdo tripartita después de la derrota, Nikol Pashinyan había dicho que eh, esto es lo que logramos, pero a partir de esto vamos a seguir negociando y es interesante para aquellos que ya se olvidaron de su mensaje por las redes sociales en su momento, terminaba su mensaje diciendo viva Armenia, viva Artsaj, y no Nagorno-Karabaj, viva Artsaj. Eso es lo que decía Nikol Pashinyan. ¿Qué es lo que teníamos en este acuerdo que en su momento, como vuelvo a repetir, todos frustrados rechazamos, ¿no? Frustración que viene más que nada por una derrota, eh, en un principio voy a decir incomprensible, pero no tan incomprensible, pero sigue siendo un gran punto de interrogativo porque nunca supimos qué es lo que llevó a esta derrota, a esta magnitud de derrota a Armenia. Y no lo vamos a saber mientras este gobierno, el gobierno que perdió la guerra, es responsable de la derrota, maneje lo que se llama, lo que llaman, mejor dicho, una comisión de investigación. Nunca vamos a saber la verdad, hasta dónde se puede saber la verdad, sino vamos a saber el fake verdad, la post-verdad de este gobierno sobre la guerra. Pero en fin. Vuelvo al punto de que Nikol Pashinyan decía viva Armenia, viva Artsaj. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la derrota, a pesar de toda la frustración que habíamos sufrido, y releyendo un poco los puntos de este acuerdo, los 8 primeros puntos, digamos, sí consolidaban la victoria de Azerbaiyán, pero en cuanto al tema de Artsaj, al problema de Artsaj, no lo sacaban demasiado del contexto legal en que el tema seguía teniendo mucha relevancia. Estoy hablando en este acuerdo tripartita, nunca se hablaba del fin de, el grupo de Minsk, por ejemplo. En otras palabras, Artsaj seguía siendo un conflicto que se debía resolver. Ahora sí, el acuerdo tripartita consolidaba la victoria de Azerbaiyán, pero también le daba mucha ventaja, primero a Rusia, que consolidaba su presencia, ¿no? Con la fuerza de paz, el contingente o la fuerza de paz que mandó en Artsaj, pero también de Turquía, ¿no? Y ahí uno podría ver un poco reflejado la actitud tanto de Rusia como de Turquía en esta guerra de 44 días. Ahora, en todo este acuerdo había un punto 9 muy, eh, como decir, preocupante. Y hablaba de la apertura, no se usaba el concepto de corredor, pero eh, una vinculación terrestre entre Najichepán y Azerbaiyán. Bueno, no voy a repasar todo lo que en los últimos 4 años vivimos como derrota tras derrota. Eh, lo que tenemos hoy en día es solamente el punto 9 que se discute y es la gran controversia, ¿no? Y quizás la trampa en la cual se cayó el propio gobierno de Armenia a partir de hacer del concepto de paz como única orientación de las negociaciones eh, con Azerbaiyán, a partir de su búsqueda de cualquier intermedio internacional sin hacer bien los cálculos geopolíticos que se imponen, ¿no? Entre el equilibrio de las fuerzas en la región y a partir sobre todo de este paso eh, fatal que dio cuando reconoció
Artsaj como parte de Azerbaiyán y dejó de pronunciar, prohibió pronunciar Artsaj, sino que se refirió al territorio como Nagorno-Karabaj. Este fue el primer paso hacia de que eh, como consecuencia vamos a ver todos los otros puntos, los 8 puntos que se frustran, se terminan, ¿no? Y queda el noveno punto de este controvertido que hoy en día es el gran tema para empezar. Y por supuesto, pasó otra cosa también, no menos importante, que fue la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? La agresión rusa contra Ucrania, que es una de las guerras que sigue hasta hoy y no vemos el fin. Esto cambió un poco toda la ecuación en la región y el gobierno de Armenia, que ya venía sin saber qué es lo que tenía que hacer en todo este tema, ¿no? Que jugaba con uno, con otro, pero nunca tuvo una orientación, salvo la retórica de la paz, venía entre un intermediario y otro. En algún momento parecía que Estados Unidos y la Unión Europea iban a estar muy involucrados en el tema del Cáucaso, lo cual es una opción, es una alternativa, pero geopolíticamente eh, esto no se averiguaba fundamentalmente, olvidemos de todo, ¿no? Fundamentalmente por la dependencia profunda que Armenia tiene de Rusia. Estoy hablando de dependencia económica, estoy hablando de dependencia de transferencia de dinero, estoy hablando de dependencia de la presencia armenia en, en Rusia y estoy hablando de la presencia militar rusa en Armenia. Evidentemente, tanto Estados Unidos como los países europeos no pueden dejar de considerar de que Rusia está agrediendo los aliados occidentales y por lo tanto su política va a ser una política que tiene que contener a la expansión rusa. Eso, digamos, es una lógica simple. El tema es que como el gobierno en algún momento estaba muy entusiasmado de que esto se iba a dar, o sea, se iba a firmar un acuerdo de paz con Azerbaiyán con la intermediación o de Washington o de Bruselas. Pues no se dio. No se dio, podemos hablar mucho de por qué no se dio esto hasta ahora, pero fundamentalmente porque Azerbaiyán no quiso. Azerbaiyán no quiso y sabemos, mientras esto avanzaba, Azerbaiyán atacó a Armenia, digamos, Artsaj dejó de existir como Artsaj, hubo desplazamiento genocida de 120.000 armenios en Armenia. A pesar de todo esto, Armenia no cambió su retórica de paz, sino que empezó a ver si puede seducir a Rusia. A ver, ¿por qué Azerbaiyán no quiso? ¿Qué es la garantía que tenía Azerbaiyán? Bueno, porque había firmado ya en el 2021 un acuerdo estratégico con Azerbaiyán. Y Rusia había de alguna forma profundizado sus relaciones con Azerbaiyán y a los dos le convenía el corredor de Nakhichevan. Ahora, la presión tanto de parte de Rusia como de Azerbaiyán y, digamos, la posición de Irán, que esto no puede pasar, llevó a un ejercicio retórico al gobierno de Armenia otra vez, de decir que no estamos hablando del corredor, sino que estamos hablando de abrir las comunicaciones. Ahora, todo está bien, la retórica, la paz, es entendible cómo se materializa, cómo se implementa. Ahí está la gran cuestión, ¿no? Y hasta dónde esto no puede, eh, de alguna forma, poner en grave peligro, si no terminar con la soberanía de Armenia y la realización de lo que fue el sueño de aquellos que planificaron y ejecutaron el genocidio armenio el proyecto panturquista. No en la forma en que se pensaba en una expansión imperialista en la Primera Guerra Mundial, sino que sí asegurando una continuidad territorial entre Turquía y a través de Azerbaiyán hacia central los otros países. Pero acá lo más importante es la alianza estratégica entre Azerbaiyán y Turquía. Ahora bien,
Armenia en algún momento, sobre todo en septiembre, empezó a ver si puede acercarse a Rusia, ¿no? Y el interés de Rusia en este momento allá es tener el corredor bajo el control ruso. ¿En qué situación está hoy Rusia con Armenia? ¿Perdón? Rusia, ¿en qué situación está hoy con respecto a esta alianza con Armenia? Creo que Rusia no está considerando demasiado lo que piensa Armenia. Rusia está considerando que si va a haber un corredor y quiere que haya un corredor en el sur del Cáucaso, en San Sur, ese corredor esté bajo su control. Es punto, es esto lo que quiere Rusia. Ahora lo puede hacer a través de Armenia o lo puede hacer a través de Azerbaiyán, no importa. Para Rusia es esto y no quiere que este corredor caiga en manos, digamos, de aquellos que pueden cuestionar su presencia. Y no sé si un corredor que esté bajo un control turco-azerí, ¿a qué punto puede frustrar a Rusia si Rusia tiene un rol allá en ese control? Bueno, no se dio, porque Rusia básicamente dijo el punto 9. El punto 9 dice que hay presencia rusa acá. No, Armenia redobló. No, no, eso no puede ser, no puede ser. Eh, Cuidado, acá no estoy diciendo que está bien que este corredor caiga bajo control ruso, porque por lo menos en este análisis no me muevo con la lógica de que qué es mejor, con esta lógica o la lógica de un control ruso o la lógica de un control turco-azerí, que es una alternativa falsa, ¿no? Impuesta, o se llegó están llevando a esto. No estoy hablando de eso. Está claro que la soberanía de Armenia es sagrada, y uso la palabra emocional si quieren, pero con mucha conciencia de lo que estoy diciendo. Entonces, el interés de Rusia es tener ese corredor bajo él, y Armenia no sabe cómo salir de este dilema. La última movida hasta la semana pasada, por lo menos, y esta semana, fue tratar de buscar la alternativa a través de Turquía. Un acercamiento con Turquía, se acuerdan, ¿no? Esta famosa visita de Pashinyan en Nueva York a la casa de Turquía con el libro de Erdogan, ¿no? La propuesta de Erdogan de la paz mundial, ¿no? Y a través de Turquía buscando, pero una vez más, lo que vemos allá es la frustración de los esfuerzos de Armenia. La frustración de los esfuerzos de Armenia, porque en ningún momento Turquía dice, ok, va a ser lo que ustedes quieren. Turquía siempre dijo va a ser lo que Azerbaiyán quiere. Y Azerbaiyán quiere no solamente el corredor, ¿no? Sino que cambiar la constitución. Y vaya a saber después qué otra cosa. Estoy hablando de concesiones territoriales que seguramente van a imponer a Armenia una vez que Armenia dé el paso de ceder más a Azerbaiyán. ¿Y qué puede pasar entre ahora y COP29? No veo que este acuerdo se firme, o si se firma van a ser en condiciones peores para Armenia, que van a tratar de vender como algo muy bueno para el gobierno, lo va a tratar de vender, con, con la vista puesta en las elecciones que vienen, por supuesto, ¿no? Pero puede pasar, la gran incógnita es la post-COP29. Claro. ¿Qué viene después? Y ahí el peor escenario puede ser también una nueva agresión de Azerbaiyán contra Armenia, una guerra para aprovechar de la situación tan confusa, tanto en el Medio Oriente como en el mundo en estos momentos, ¿no? Acuérdense, hay elecciones en Estados Unidos, hay una nueva Comisión Europea que va a asumir en diciembre, en fin, Rusia, que todavía, digamos, no terminó su guerra en Ucrania y está exigiendo cada vez más, puede aprovechar a Azerbaiyán la oportunidad. ¿Cuál es su ventaja? Bueno, su ventaja es que tiene una, digamos, asimetría de fuerza tremenda con Armenia.
En estos 4 años Armenia no hizo prácticamente nada para prepararse a contener una agresión de Azerbaiyán, más allá de la retórica y la compra de algunos armamentos, que bienvenidos sean, pero todavía no vemos. Tampoco sabemos si estos armamentos pueden hacer frente, digamos, a lo que Azerbaiyán tiene como armamento y como preparación. Y Azerbaiyán no está preparando solamente para agredir a Armenia, sino que está profundizando el odio anti-armenio hasta en cosas muy, muy, eh, digamos, impensables, pero eh, en términos de ingeniería social muy importantes, como son los juegos infantiles, en ensayos de cómo, digamos, hacer desaparecer civilización armenia. Juegos infantiles se está enseñando. Esta es la postura de Azerbaiyán y enfrente tenemos una retórica vacía de paz. Ahora bien, puede cambiar esta situación, no lo sabemos, porque lamentablemente toda esta promesa del verano allá, ¿no? Boreal del hemisferio norte, de que la llamada movimiento sagrado o Serpazán Shahron, que se preparó para tener un otoño caliente, ¿no? No pasó nada. Así de simple, no pasó nada. No sabemos cuáles son las preparaciones, pero cada vez que escuchamos, después de los primeros actos, las explicaciones que dan los responsables de este movimiento, y nos queda siempre la cuestión de que, bueno, pero ¿qué es lo que quieren? Porque entendemos todos aquellos que tenemos cierta postura, ¿no? Con respecto a este gobierno, lo malo, lo dañino que es este gobierno para Armenia. Ahora bien, vemos las últimas encuestas del Instituto Republicano que hace, digamos, regularmente en Armenia, las encuestas de la opinión pública, ¿no? Que es probablemente el único elemento más o menos objetivo que uno puede eh, tomar en cuenta para ver hacia dónde está yendo la dinámica interna de Armenia. Bueno, Pashinyan sigue teniendo 16% de popularidad y después vienen todos los demás, empezando por Kocharian, que bajan a 3%. Y eso no es que su propia fuerza, el contrato civil, tenga una gran popularidad, al contrario, está cayendo esta popularidad. Está cayendo esta popularidad porque además dentro del propio contrato social hay fricciones, frustraciones y enfrentamientos que no voy a entrar en detalles, pero se nota que es menos monolítico este partido y que mucho depende de lo que dice Pashinyan, de lo que se pensó como algo más coherente. Ahora, a consecuencia de todo esto, bueno, si uno sigue las noticias que vienen desde Armenia, y digo sigue las noticias porque realmente cuesta, ¿no? Entender bien cómo es la situación en general, social, económica, política en Armenia, pero habla con amigos en Armenia, escucha lo que ellos dicen entre el mal estado de las calles, entre el gran número de accidentes, problemas de seguridad que antes Armenia no tenía. Hoy estamos escuchando en las noticias que hay problemas de seguridad pública. Y sobre todo, en un dato muy, muy preocupante, desde el inicio del año hasta ahora, los casi 39 muertos en el ejército. Y buena parte de esto como consecuencia de que no se puede renovar, digamos, el cambio, ¿no? En los frentes y en vez de pasar los meses, las semanas eh, que tiene que pasar cada militar, es más, vaya y vemos situaciones realmente de suicidios, depresiones, etcétera. Esto es muy, muy importante. Muy importante y muy preocupante en el caso de Armenia. Ahora bien, cerrando todo este panorama lamentablemente pesimista, porque ojalá
pudiera tener alguna noticia esperanzadora, si quieren, de la situación, y no es así. Lo único que podemos decir que tanto Azerbaiyán como Rusia, ¿no?, están preocupados por el impacto, por más mínimo que sea, de la movilización de la diáspora, eso también hay que subrayar, sin descalificar el esfuerzo que se están haciendo abogados en Armenia de elevar, digamos, el tema de COP21 y vincularlo a los presos políticos y el tema de los derechos humanos en Azerbaiyán. En las últimas declaraciones, la portavoz de la Cancillería rusa salió directamente a defender a Azerbaiyán, ¿no?, y calificar que esta movilización de la diáspora, que todo empezó con el informe de agosto del 2023 de Luis Moreno Ocampo, ¿no?, que esta movilización es supuestamente la presión occidental sobre Azerbaiyán, cosa que no es cierta. Es una movilización exitosa, ¿no?, exitosa con todas las limitaciones que puede tener una sociedad civil movilizándose contra, digamos, un conjunto de estados, porque eso también hay que decir, que ningún estado está interesado hoy en día que no tenga lugar el COP29 en Bakú. Pero bueno, podemos como diáspora sacar algunas lecciones de esto, de cómo, aun cuando tenemos un estado que se calla, pero callándose también va en contra de lo que se propone esta movilización, de elevar conciencia de la violación de derechos humanos de presos políticos armenios en Bakú y la COP29, porque acuérdense, si se olvidaron, el gobierno de Armenia negó sistemáticamente y niega sistemáticamente incluir el tema de los presos en Azerbaiyán en el tema de las negociaciones. Para ellos, si se firma la paz, mágicamente estos problemas se van a resolver. Y el tema de los presos políticos era uno de los 8 puntos del acuerdo tripartita que no se cumplió, porque no hubo un Estado que estuvo detrás de eso para exigir el cumplimiento de este punto. Sin ir más lejos, cuando estaban reunidos en Turquía, justamente se prolongó uno de los encarcelamientos a los rehenes políticos Sí, de constante Artsakh. presión de parte de ACB, eso es lo que lo vamos a ver ahora, presión tras presión, que ¿dónde puede llegar esto? Puede llegar a la guerra. Claro. Esto es preparando terreno para decir que si ataco tengo todo el derecho de hacerlo porque no se cumplen lo que... Y es presión. Y no hay, digamos, vamos a hacer, digamos, no vamos a ser injustos. La Cancillería armenia y probablemente muchos diplomáticos, embajadores armenios en el mundo, hablan de este tema. La Cancillería sacó una declaración, pero es una declaración muy lavada. Y esta declaración queda totalmente desapercibida, si quieren, frente a las declaraciones de Pashinyan o del propio canciller Armenia o de otros representantes del gobierno de Armenia, como Alen Simonian. ¿No? Se frustra sus encuentros con dirigentes asiríes o turcos y salen con un discurso que uno se pregunta, pero ¿en qué planeta viven estos? ¿En qué país viven? ¿En qué planeta viven? Engar Hachik, te queremos agradecer por estos minutos de análisis para Audición con Miradas. Volveremos a encontrarnos próximamente para seguir comprendiendo y conversando desde tu mirada de análisis político. Muchas gracias. Y desde ya vamos a ver en próximo encuentro probablemente el impacto de la movilización de la diáspora en COP29 y la situación que viene después de este encuentro internacional que a Bakú le está dando
mucha trascendencia, le está dando mucha propaganda y que fue una vez más, y cerramos con esto, un regalo que el gobierno de Pashinyan le hizo a Azerbaiyán. Muchas gracias, Hachika. Hasta la próxima. La próxima.